Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Gracias por este momento, tener nuevamente la oportunidad de poder, por este medio, meditar en la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permite, Señor, ponernos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Gracias por el amor y la misericordia que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por mis hermanos que van a poder, Señor, oír tu palabra. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos hablar en esta tarde sobre los cuidados de Dios para sus hijos. Para Dios, el ser humano es muy valioso. Por eso entregó su vida para salvarnos. En Juan 3:16, un versículo muy conocido de la palabra de Dios, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, vemos que Él nos cuida y advierte de igual manera
Ante todo, hay una buena comunión de nosotros con Dios y cómo Dios muestra su amor para la humanidad. Queremos ver de igual manera en Salmos 34, 19. Salmos 34, 19. Dice lo siguiente en la palabra del Señor. Salmos 34, 19. Dice lo siguiente. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué hermoso salmo. Vemos entonces la protección de Dios. Miren, en medio de las dificultades, como muestra de amor a sus hijos. Qué maravilloso es nuestro Dios para sus hijos. Él nos promete que a pesar de las dificultades, tenemos beneficios de Él. ¿Qué es lo que hace? Nos libra, miren, de todas ellas. Por eso dice ahí el versículo. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas. Pero en su segunda parte dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, qué bueno que nosotros, los que conocemos al Señor, tenemos la seguridad de que el Señor nos cuida, nos protege, nos libra de cualquier peligro. Quiero ver también en 1 de Juan 1:12, un versículo conocido. Dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos los que han recibido al Señor, miren, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos del Señor, nuestro Dios. Qué gran beneficio, ¿verdad? De parte de Dios. Y que somos considerados sus hijos. Sus hijos. Pero aún así, Dios manifiesta su misericordia a todos los seres humanos. Veamos lo que nos dice Mateo también. 5:45. Mateo 5:45. Dice lo siguiente en la palabra del Señor. Mateo 5:45. Dice lo siguiente en la palabra del Señor. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Miren, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí vemos la misericordia de Dios para la humanidad. La misericordia de Dios para la humanidad. Veremos entonces los privilegios que tenemos como hijos de Dios y unas responsabilidades también que tenemos nosotros como hijos de Dios frente a nuestra relación con Él. Es importante esto, ¿no? Vamos a ver en esta tarde 3 privilegios, por lo menos, que nos gozamos frente al cuidado de Dios. Uno de ellos, miren, nos guía en el camino de la vida. Veamos Salmos, capítulo 32, el versículo 8.
Salmos 32, 8. Dice la palabra del Señor en Salmos 32, 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender el camino, miren, y te enseñaré el camino en que debes andar. Qué bueno es Dios. Cómo nos guía a nosotros, ¿verdad? Nos guía por el camino de la vida en que andamos, por lugares rectos. Es hermoso tener a Dios en nuestra vida. Y más si nosotros hemos podido experimentar su fidelidad y cuidado. Dice que Él nos hará entender el camino que debemos tomar. Aunque en muchos de los casos, miren, tengamos que ser corregidos. Y veamos Hebreos. Veamos Hebreos capítulo 12, el versículo 6. Dice lo siguiente en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, el versículo 6. Dice lo siguiente, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es como un padre. El padre que ama a su hijo lo corrige para enderezar su camino. Asimismo, si nosotros no queremos enderezar nuestro camino, el Señor nos va a corregir para que andemos correctamente en este mundo que cada día va de mal en peor. Como hay tantas atracciones que llaman la atención ante toda la juventud, aunque también podemos decir a los adultos, y que están más compenetrados en las cosas de este mundo, antes que estar compenetrados en las cosas de Dios. Y hay que enderezar esto. En nuestros hogares, como cabezas de hogar, tenemos que enderezar esto para que nuestra familia ande correctamente. Pero en primer lugar tengo que yo andar correctamente para que ellos vean. Entonces, que mi camino no está torcido. He ahí, estimados hermanos en Cristo. Qué maravilloso es nuestro Dios, que nos guía en este mundo perdido por caminos correctos. Y Él nos hace entender. ¿Cómo nos hace entender? A través de su palabra. Por eso le invito, estimados hermanos, estimados jóvenes, a abrir la palabra de Dios. Para que no andemos a lo mejor desviados dentro de este mundo que cada día va de mal en peor. Estimados jóvenes y estimados hermanos adultos también. ¿Cuánto tenemos que ver dentro de este mundo en lo que nos hace bien? Y qué mejor ver en la palabra de Dios. Y cuando nosotros no queremos oír la palabra de Dios, como dice aquí, miren, nos disciplina. Así es. Nos disciplina. Nos toca. Si no queremos obedecer, nos toca con firmeza el Señor. Así es. Entonces, estimados hermanos, les invito con todo mi corazón en que andemos por caminos correctos,
dentro de esta vida en la cual estamos hoy en día andando. He ahí, estimados hermanos, miren, sus ojos están puestos en nosotros. Qué importante, qué importante. Los ojos del Señor puestos en nosotros. Dios es bueno y maravilloso. Quiere ser parte en nuestro diario vivir. Qué bueno es tener al Señor en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, Él nos guía siempre por lugares correctos. Y esto en parte de su promesa de cuidarnos siempre. Mientras estemos en este mundo, siempre nos va a cuidar el Señor. Si andamos por caminos correctos. He ahí, estimados hermanos en Cristo. Entonces, qué gran privilegio que tenemos los hijos de Dios. Que tenemos un Dios grande y maravilloso que nos guía, nos enseña, ¿verdad? Nos enseña, nos guía el camino que debemos andar en esta vida. En segundo lugar, Dios nos cuida, no solo nos guía, nos cuida ¿de quién? De nuestros enemigos. Miren. Nos cuida de nuestros enemigos. La clase de enemigos más fuertes que tenemos son aquellos enviados por Satanás. Aparte de nuestra propia carne o pensamientos que nos alejan de Dios. Miren, nos alejan de Dios. ¿Cómo está nuestro pensamiento? ¿Verdad? ¿En qué estamos pensando? ¿En las cosas buenas de Dios o en las cosas malas? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces nuestro pensamiento ha cambiado. Hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. He ahí, ¿cómo está nuestro accionar? ¿Amamos a Dios? Si amamos a Dios, amamos al prójimo. Interesante, ¿verdad? Este es nuestro accionar, demostrado en amor, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, la paciencia, la mansedumbre. Qué importante si amamos a Dios. Quiero ver Isaías 54:14 también, en el Antiguo Testamento. Isaías 54:14. Dice lo siguiente. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercarán a ti. Importante. El amor eterno de Dios para el pueblo de Israel. Miren cómo amaba Dios al pueblo de Israel. Importante esto. Cómo ama Dios hoy en día a nosotros también, como pueblo de Él. Miren, estimados hermanos, qué cuidado tiene Dios de nuestros enemigos. ¿Cómo tenía cuidado Dios y tiene cuidado Dios de los enemigos de Israel? ¿Cómo tiene cuidado hoy en día también de nuestros enemigos? He ahí. Necesitamos de la protección entonces espiritual de nuestro Dios. Sí, necesitamos esa protección.
Miren, y Él lo ha prometido. Por eso dice aquí al pueblo de Israel: con justicia serán adornados, estarás lejos de opresión. Estaremos lejos de opresión. Porque el Señor es el que nos cuida, nos protege de cualquier, miren, accionar del enemigo. Entonces, Pablo dice que nosotros somos más que vencedores, ¿no? Si estamos con Cristo, claro. No nos vamos a dejar dominar del enemigo, ¿verdad? Son tiempos peligrosos que estamos viviendo y el enemigo está haciendo de las suyas, aún a su iglesia. Los de afuera están haciendo lo que el enemigo quiere. Por eso de ellos no se preocupa. Quiere dañarnos a nosotros que conocemos al Señor. Y anda como león rugiente Satanás tratando de devorarnos para alejarnos del camino de Dios. Pero cuando andamos en el camino de Dios, tendremos la protección de Dios. No andamos asustados, no andamos temerosos, no tenemos miedo de morir. ¿Verdad? Qué maravilloso es nuestro Dios. En tercer lugar, no solo que el Señor nos guía, nos cuida, miren, sino que Él no nos dejará desamparados. No nos dejará desamparados. Así es. Veamos lo que nos dice Mateo 6:25. Mateo 6:25. Mateo 6:25. Dice lo siguiente en la palabra de Dios. Mateo 6:25. Dice lo siguiente en la palabra de Dios. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren, la vida es mayor que estas cosas. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Claro, nosotros somos humanos, valemos más, y Dios va a estar cuidando de nosotros mayormente. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Pero qué hace el hombre hoy? Buscan más las cosas terrenales de este mundo y está más preocupado por ellas. Son importantes y muchas. Pero nos olvidamos de Dios. ¿Y qué es lo que dice aquí? Buscar primeramente las cosas. Miren, las cosas, dice aquí, en el versículo 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El resto vendrá por añadidura. Y lo hemos experimentado nosotros, estimados hermanos en Cristo. Pero ¿por qué muchos sufren? Porque buscan de Dios. ¿Por qué no tienen los cuidados necesarios? Porque buscan de Dios. ¿Por qué no son guiados? ¿Verdad? Porque ellos se guían por la influencia del maligno. ¿Por qué no son cuidados del enemigo? Porque no quieren entender. Y el Señor, a través de su palabra, dice ahí que nos hace entender y nos enseña cómo debemos andar en este mundo. Él no nos dejará desamparados a sus hijos. Miren, es claro entonces que Dios interviene a favor de nosotros. Y eso en todos los aspectos de nuestra vida. Como Padre, Él nos sustenta y no deja que nada nos falte. ¿Pero por qué les falta a muchos? Bien. ¿Por qué? Porque andan en las cosas de Dios o andan en las cosas del diablo, haciendo las cosas del diablo. Y ahí, estimados hermanos, despertemos. Estamos viviendo ya tiempos difíciles. No podemos entonces seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? He ahí, estimados hermanos en Cristo. Podemos notar entonces en estos versículos que Jesús nos tranquiliza de que no nos preocupemos por nada que podamos necesitar. No nos preocupemos. Él tiene bajo control todo lo que respecta en nuestra vida. Así es. Estas tres, miren, que acabamos de notar, son una pequeña muestra de los privilegios de ser nosotros llamados sus hijos. ¿Qué privilegios tenemos? Pero en medio de ellas, ¿verdad? Aunque para recibirlas no tenemos nada que dar, puesto que Jesús se dio todo por nosotros, para nosotros podamos disfrutar. Miren, tenemos responsabilidades individuales que debemos cumplir frente a nuestra relación con Dios. No solo tenemos de Dios que nos guía, que nos cuida, ¿verdad? Y que no nos desampara, sino que nosotros también tenemos responsabilidades para con Dios. Y vamos a ver dos responsabilidades. Una de ellas la vemos en el Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, el versículo 1. Deuteronomio 28, 1. Dice lo siguiente, Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios,
entienda bien, oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, si oyeres la voz de Dios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros? La responsabilidad de nosotros es obediencia. En todo lo que hagamos en nuestra vida, debemos obedecer o dar obediencia a Dios. Miren, Dios es claro entonces en decir que si le obedecemos cuidadosamente, es decir, con esmero, es decir, con amor, Él nos pondrá en alto frente a las naciones de la tierra, frente a la humanidad que nos rodea, frente a nuestra familia, frente a nuestros vecinos. Él nos pondrá en alto si obedecieres la voz de Dios. Qué importante, ¿verdad? Qué importante. Seremos personas muy importantes porque obedecemos la voz de Dios. Y si bien esta palabra es dada a los hijos de Israel, entonces, ¿qué esperamos nosotros? Veamos Juan 15:7. Juan 15:7 dice lo siguiente en la palabra de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecieres. Interesante, ¿verdad? La permanencia de nosotros en Dios. Entonces, uno de los privilegios y responsabilidades nuestras es obedecer. La segunda cosa que debemos tener como entonces nosotros responsabilidad es la oración. La oración. Miren, le voy a citar un ejemplo. Imagínese si usted tiene a su hijo o hija, ¿verdad? Y que se levanta y no le habla. Se va a su trabajo, se va a su colegio o universidad y no le habla. Regresa y no le habla. Así es. ¿Cómo se sentiría usted? Que no le tome en cuenta. ¿Cómo se sentiría usted? Exactamente, ¿verdad? Sucede lo mismo con Dios. Si usted no quiere oír la voz de Dios, ¿cómo se sentiría Dios? ¿Cómo se sentiría Dios? Él nos provee en todo lo que necesitamos. Pero si no oramos, le lastimamos, ¿verdad? El corazón. Hay un versículo conocido. No lo voy a ver porque ustedes también lo conocen. En 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Verdad? Que dice, orad sin cesar. Entonces tenemos que nosotros no solo tener la responsabilidad de obedecer, sino que tenemos que también la responsabilidad de orar permanentemente, en todo momento, sin desmayar. ¿Verdad? Lo que permitirá entonces conocer más
el corazón de Dios. Y esto nos permitirá también amarle más a Dios. Pero si usted no busca de Dios, busca las cosas del mundo, por eso vive en esa condición. Por eso está sufriendo mucho. Porque no está buscando de Dios. Quiere de Dios. Quiere que Dios todo le dé, pero usted no está dando nada. No quiere obedecerle. No quiere abrir su palabra. No quiere orar. Tener esa relación con Dios. Quiere vivir este mundo nada más. ¿Verdad? Andar por malos caminos. Y eso es lo que Dios quiere que entonces corrija usted. Y por eso Dios a veces nos reprende para que nosotros no nos desviemos de los caminos del Señor. He ahí, estimados hermanos en Cristo, los cuidados de Dios son muestras de su amor. Miren, hacia nosotros. ¿Cuánto nos ama el Señor? Él nos da, miren. En primer lugar nos da la vida para poder entonces despertarnos. Miren. Y una vez que nos despertamos, tenemos salud, vamos a nuestro trabajo. ¿Qué pasará que se nos quebrantara la salud y no podemos trabajar? ¿Qué sería de nosotros? Pero agradecemos a Dios siempre para que Él entonces nos ha dado la vida. Estamos agradecidos nosotros. Y de igual manera nos ha dado la salud para poder trabajar. Le animo, estimado hermano en Cristo. Si usted está a lo mejor despreocupado, si preocupado más en este mundo. ¿Sí? Hay mucha gente que está preocupada más en este mundo, pero muchos se van a quedar. ¿Sí? No van a ser levantados, porque la Biblia es clara. ¿Verdad? El uno será levantado y el otro será dejado, dice la Biblia. Pero el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Solo estamos esperando. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor levante a su iglesia. Hermanos, les animo que se acerque más a Dios. Y si usted está apartado, dígale al Señor que le perdone. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos has permitido abrir tu palabra y nos está enseñando, Señor, lo que debemos hacer. Tú nos estás enseñando, Padre, el camino correcto en que debemos andar. De igual manera, Señor, tú nos das el cuidado necesario si andamos, Señor, en obediencia a ti. Te pido, Señor, por mis hermanos de la iglesia palestina, que nos animes a seguir, Señor, adelante, luchando contra las acechanzas del diablo. Pero también te pido por mis hermanos que aún están, Señor, desobedeciendo la palabra de Dios. Ten misericordia, Señor, de ellos. Padre bendito, ayúdalos para que ellos de igual manera te busquen. Padre Santo, queremos decirte, Señor, que como iglesia nos animes a obedecerte y a estar permanentemente en oración. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.